Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les voy a explicar un tema de la microeconomía. Voy a explicar el tema de la maximización de la utilidad y la línea de restricción presupuestaria. Este es un tema totalmente microeconomía. En algunas ocasiones este concepto de utilidad pues se utiliza también en la contabilidad, pero para efectos de economía la utilidad la vamos a entender de una manera totalmente distinta. Entonces voy a explicar con un ejemplo cómo se calcula la maximización de la utilidad de una persona, ¿sí? Y también voy a explicar con este mismo ejercicio práctico la regla de maximización y las combinaciones que le convienen más a una persona de acuerdo a el principio de equimarginalidad. Entonces, bueno, pues vamos a empezar revisando algunos conceptos básicos. Vamos a revisar el tema de las elecciones de consumo. Vamos a ver qué es esto de elecciones de consumo y vamos a empezar también revisando el tema de las preferencias. Las elecciones que una persona hace, como puede ser un consumidor de bienes y servicios, se ven influenciadas por muchos factores. Mismos que los economistas llamamos posibilidades de consumo o preferencias, o que son también conocidas como los gustos de las personas. Las posibilidades de consumo son todas las cosas que un individuo tiene la capacidad económica de comprar. ¿Qué significa que un individuo tenga la posibilidad económica de comprar? Que bueno, el ingreso que tiene el individuo le alcance para comprar tal combinación de bienes y servicios. Analizaremos las posibilidades de consumo de Ana, le vamos a llamar Ana a este consumidor, quien compra exclusivamente dos bienes. Vamos a suponer, para efectos prácticos, que Ana solamente le gusta consumir películas y refrescos. Este es uno de los supuestos para que nosotros podamos entender el concepto de maximización de la utilidad. Entonces vamos a retomar. Ana solamente va a comprar bienes tales como películas y refrescos. Y a raíz de un ingreso que va a tener Ana y conociendo los precios de las películas y los precios de los refrescos, entonces nosotros vamos a poder ayudarle a Ana a escribir su línea de restricción presupuestal. La línea de restricción presupuestal de Ana pues no es otra cosa más que las diferentes combinaciones de bienes y servicios que puede comprar con el ingreso que tiene. En este caso, la línea de restricción presupuestaria de Ana le va a decir las diferentes combinaciones de películas y refrescos que puede consumir dado un ingreso ya fijo, ¿verdad? Cuando Ana gasta todo su ingreso, alcanza el límite de sus posibilidades de consumo. Y este límite se lo va a indicar una gráfica en la que nosotros vamos a poder visualizar la línea de restricción presupuestal, ¿sí? Entonces, esto es lo importante a la hora de que nosotros podamos apoyar a Ana a conocer sus posibilidades de consumo, ¿sí? En este ejercicio vamos a suponer que Ana dispone de $40 para gastar. El precio de una película es de $8 y el precio de los refrescos es de $4 por caja de refrescos, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros sabemos que Ana cuenta con $40 y conocemos el precio de los bienes que Ana consume, que es 8 para el caso de las películas y 4 por la caja de refrescos, entonces ya podemos saber cuáles son las diferentes posibilidades de consumo que Ana tiene. Y abajo te presento una tabla de gastos. Vamos a suponer que Ana no gasta nada en películas y decide gastar todo su ingreso en refrescos, es decir, que se gasta los $40 en refrescos. ¿Cuántos refrescos pudiera comprar Ana? Bueno, pues si no compra películas y se compra todo su dinero, se gasta todo su dinero en refrescos, entonces Ana pudiera consumir 10 cajas de refrescos porque cada caja cuesta 4. 4 por 10 son 40. Aquí lo representamos en esta tabla de gastos. Entonces, si Ana consume todo su ingreso en refrescos, pudiera consumir 0 películas y 10 cajas de refrescos. También pudiéramos tener el caso extremo, que Ana consumiera o se gastara todo su ingreso en películas y que no gastara nada en refrescos, que es el punto de la tabla, la combinación número F.
Si gasta todo en películas, entonces, y cada película cuesta 8, entonces lo máximo que pudiera consumir de películas es 5 películas. 5 por 8 que cuesta cada una, se gastaría los $40 en películas y pues ningún dólar en refrescos porque se lo gastó todo acá. Es decir, que sería el límite el otro límite de nuestra gráfica de restricción presupuestaria. 5 películas y 0 cajas de refrescos. Estos, el punto A y el punto F, son los puntos extremos, ¿verdad? Cuando consume todo en refrescos o bien cuando consume todo en películas. Serían los puntos A y los puntos F. Pero bueno, vamos a hacer otras combinaciones. Vamos a suponer que Ana decidiera consumir una película. Si consume una película, ¿cuánto se gasta? 8. Pero si consume una película y se gasta 8, entonces le queda dinero para consumir refrescos y pudiera consumir entonces 8 cajas de refrescos, que es el punto B. En el punto B, entonces consume una película y consume 8 cajas de refrescos. ¿Cuánto se gastaría en el punto B? Bueno, pues si es una sola película, entonces se gastaría 8 de películas, y si consume entonces 8 refrescos y cuesta $4 cada refresco, 8 por 4, 32. Entonces en el punto B se gastaría también los $40. Si le aumentamos un poquito y se gasta y decide consumir 2 películas, entonces le alcanzaría para consumir 6 cajas de refrescos. Si utiliza la combinación C, si Ana se decide por la combinación C, también gastaría sus $40, ¿verdad? Es decir, 2 por 8, 16 y 6 por 4, 24. Esta sería la combinación C y se gasta todo su ingreso. También pudiera Ana elegir la combinación D, en la que consumiría 3 películas y 4 cajas de refresco. 3 por 8, 24 y 4 por 4, 16. Entonces también se gastaría sus $40. Otra opción sería la opción E, en la que decide gastarse su dinero en 4 películas y 2 cajas de refresco. Esta combinación también le hace a Ana gastarse sus $40. Entonces, esta tablita que ves aquí de posibilidades de consumo son las diferentes opciones que Ana tiene para gastarse sus $40. Una vez que ya nosotros hicimos este ejercicio de ver cuánto se gasta en las diferentes combinaciones, nos vamos a quedar con la tabla de posibilidades de consumo para ver cuál de estas opciones le da más utilidad a Ana. Este tema de maximización de utilidad se llama así porque en economía la utilidad es un sinónimo, pudiéramos llamarle así, de felicidad. Sabemos y tenemos claro que la felicidad no se puede medir, pero en economía utilizamos esta palabra de utilidad para saber qué tanta satisfacción o felicidad le da a un consumidor elegir una de las posibilidades de consumo. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál de estas posibilidades de consumo le da más satisfacción, más utilidad a Ana? ¿La opción A, la opción B, la opción E, la opción F? ¿Cuál creen ustedes que de estas posibilidades de consumo le dé a Ana más satisfacción, más utilidad, más felicidad? De eso se trata este ejercicio, de encontrar la combinación que maximice la felicidad o la utilidad de Ana. Para eso nosotros tendríamos que calcular la utilidad total de Ana. Obviamente la felicidad no se puede calcular, pero vamos a partir del supuesto de que sí pudiéramos tener un indicador de utilidad para poder ayudarle a Ana a encontrar la maximización de su utilidad, ¿sí? Entonces, si graficamos las posibilidades de consumo de Ana, que es esta tabla que tenemos aquí, si nosotros las graficamos, entonces encontramos lo que se conoce en economía como la línea de restricción presupuestaria. La línea de restricción presupuestaria no es otra cosa más que la gráfica de las posibilidades de consumo de Ana. Y ya vimos que con los precios de las películas, de los refrescos y el ingreso de $40 de Ana, las diferentes opciones que tiene Ana son las que se muestran en nuestra línea de restricción presupuestaria. 0 películas con 10 refrescos, que es el punto extremo que está aquí, o bien el otro punto extremo sería 5 películas
y 0 cajas de refrescos, que sería este punto que vemos aquí. Y si unimos estos puntos extremos, podemos encontrar diferentes combinaciones que Ana puede realizar con sus $40. Entonces, a esta gráfica de posibilidades de consumo se le conoce como línea de restricción presupuestaria. Vamos a suponer que estos son los datos de utilidad total o de satisfacción que le da a Ana consumir cierta cantidad de bienes. La utilidad total es el beneficio que una persona obtiene a partir de su consumo de bienes. En general, a mayor consumo, más utilidad total. Vamos a suponer que tú vives en una ciudad en la que hace mucho calor. Imagínate la satisfacción que te daría consumir la primera Coca-Cola, o consumir la primera nieve, o consumir la primera hamburguesa cuando tienes mucha hambre. Una vez que consumes el primer bien, pues te da una felicidad muy alta. Pero cuando consumes la segunda, claro que te da felicidad, pero no es la misma felicidad que la primera. Cuando consumes la tercera unidad del mismo bien, también te da felicidad, pero no es la misma felicidad o satisfacción que te dio al consumir la primera unidad. De eso se trata este concepto de utilidad. Entonces, mira, como tú puedes ver en pantalla, el consumir una película le da a Ana 50 unidades de utilidad. Cuando consume 2, le da 90 unidades de utilidad. Cuando consume 3 películas, le da 122 unidades de utilidad. La utilidad total sí va aumentando, pero cada vez aumenta en menos, y ahorita lo vamos a ver cuando te explique el concepto de utilidad marginal. De igual manera sucede para los refrescos, ¿sí? Cuando consumes la primera caja de refrescos te da 75 unidades de utilidad. Cuando consumes la segunda caja de refrescos le da a Ana 123 unidades de utilidad, y así sucesivamente, ¿verdad? Estos datos de utilidad total, claro que es difícil calcularlos, ¿verdad? Estas son estimaciones que nos sirven solamente para entender el concepto de utilidad marginal, el concepto de maximización de utilidad, ¿sí? Entonces, este concepto de utilidad marginal lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en este ejemplo de Ana. La utilidad marginal generada por un bien es el cambio en la utilidad total que resulta del incremento de una unidad en la cantidad consumida de un bien. Conforme se incrementa la cantidad consumida de un bien, la utilidad marginal generada disminuye, y ahorita lo vamos a ver. A esta disminución en la utilidad marginal se le conoce también como principio de utilidad marginal decreciente. Y ahorita te voy a explicar cómo calcular la utilidad marginal, ¿sí? Siguiendo el mismo ejemplo, la misma tablita que teníamos de utilidad total, aquí tú puedes ver en pantalla cómo se calcula la utilidad marginal. La utilidad marginal es la diferencia en la utilidad total conforme se incrementa en una unidad el consumo de un bien. Por ejemplo, la primera utilidad marginal de consumir una película es 50, porque pasó de 0 a 50. Pero cuando consumes la segunda unidad, te da 90 unidades de utilidad. La primera te daba 50, la segunda te daba 90. ¿Cuál es la diferencia entre 50 y 90? 40. Es decir, que tu utilidad se incrementó en 40. Pero ¿qué sucede cuando pasamos de la segunda a la tercera unidad consumida? La utilidad total aumenta de 90 a 122. ¿Pero cuál es la diferencia entre 90 y 122? La diferencia es 32. Es decir, que la utilidad marginal cada vez disminuye conforme aumenta tu consumo, va disminuyendo la utilidad marginal. Primero fue 50, 40, 32, 28. ¿De qué nos damos cuenta? De que esta utilidad marginal va disminuyendo. Por eso el concepto se llama principio de utilidad marginal decreciente. Lo mismo sucede con los refrescos. Si te das cuenta, al pasar de 0 a una caja de refrescos consumidas, la utilidad se incrementa en 75. Pero de pasar de consumir de 1 a 2 cajas, la utilidad total pasa de 75 a 123, es decir que solamente hubo un incremento de 48.
Cuando pasamos de 2 a 3 cajas de refrescos, la utilidad total pasa de 123 a 159. ¿En cuánto se incrementó? En 36. Y después, de 3 a 4, ¿en cuánto se incrementó? En 24. Y así sucesivamente. También te das cuenta que en el caso de los refrescos, la utilidad marginal también va disminuyendo. Por eso insisto en el principio de utilidad marginal decreciente. Si nosotros lo graficamos, nos quedaría de esta manera. La utilidad total sí va aumentando, pero la utilidad marginal va disminuyendo. Esto lo pudiéramos ver gráficamente, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo calculamos la maximización de la utilidad? La forma más directa de determinar la elección que maximiza la utilidad total consiste en utilizar una hoja de cálculo, una hoja de Excel, para crear una tabla y determinar las combinaciones posibles o asequibles que le convienen a Ana, es decir, las que maximicen su utilidad. Y para ello vamos a calcular lo que se conoce como la utilidad marginal por unidad monetaria. La utilidad marginal por unidad monetaria no es otra cosa más que dividir la utilidad marginal del bien X entre el precio del bien X. Y lo mismo vamos a hacer para el bien Y. Utilidad marginal del bien Y dividida entre el precio del bien Y. Entonces, la regla de maximización de utilidad nos dice que Ana va a encontrar la combinación que maximice su utilidad en el punto en el que la utilidad marginal de X dividida entre el precio de X sea igual a la utilidad marginal del Y dividida entre el precio del bien Y. Entonces, tenemos que completar una hoja de cálculo para encontrar el punto en el que la utilidad marginal de X, la utilidad marginal por unidad monetaria de X, se iguale con la utilidad marginal del precio del bien Y, ¿sí? Entonces, la maximización de la utilidad la puedes encontrar en 4 pasos. Primero, localizar las combinaciones alcanzables, que eso ya lo hicimos. Fue lo primero que hicimos cuando nosotros calculamos las posibilidades de consumo de Ana, es decir, cuando nosotros graficamos la línea de restricción presupuestaria. Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Punto número 2, calcular la utilidad marginal, que también ya te expliqué cómo hacerlo. La utilidad marginal se calcula con las diferencias de la utilidad total. Punto número 3, calcular la utilidad marginal por unidad monetaria, es decir, que vamos a dividir la utilidad marginal entre el precio del bien X y también lo vamos a hacer para el precio del bien Y. Y por último, buscar la combinación que la combinación en la que se iguale la utilidad marginal por unidad monetaria. Entonces, tú lo puedes hacer en Excel y nos quedaría de esta manera, ¿sí? La utilidad total es un dato dado, un dato que te damos, un dato que ya se da por hecho. La utilidad marginal tú la puedes calcular como te expliqué con las diferencias en la utilidad total. Si te das cuenta, de 50 a 90, ¿cuánto incrementó? 40. El primer incremento fue 50 cuando pasamos de 0 a 50. Cuando pasamos de 50 a 90, la utilidad marginal es 40. Cuando pasamos de 90 a 122, la utilidad marginal es 32. Cuando pasamos de 122 a 150, la utilidad marginal es 28 y así sucesivamente. Igual hacemos para los refrescos. Y la utilidad marginal por unidad monetaria es esta columna que te estoy señalando aquí. La utilidad marginal dividida en el precio, la utilidad marginal de las películas dividida entre el precio de las películas. ¿Cómo se calcula? Dividiendo la utilidad marginal 50 entre 8 y te da 6.25. 40 entre 8 y te da también la cantidad que está aquí. Déjame regreso porque se me movió. 40 entre 8 y te da 5, ¿sí? 32 en todas las utilidades marginales las vas a dividir entre 8 y te va a dar esta cantidad que está aquí. 32 entre 8 te da 4, 28 entre 8 te da 3.25. De igual manera hacemos acá, calcula la utilidad marginal y después divides todas estas utilidades marginales entre 4 porque es el precio de los refrescos. 75 entre 4, 48 entre 4, 36 entre 4, 24 entre 4 y te va a dar esta columna que es la utilidad marginal por unidad monetaria. Entonces, ¿dónde se maximiza la utilidad de Ana? En aquel punto en el que sean iguales la utilidad marginal por unidad monetaria del bien X y del bien Y. ¿En dónde se da eso? Aquí te lo tengo sombreado en verde.
se da en esta combinación. Cuando consumimos 2 unidades de películas, 2 películas, la utilidad marginal por unidad monetaria es 5. Y cuando consumimos 6 cajas de refrescos, también la utilidad marginal por unidad monetaria es 5. Esta combinación de 2 con 6 es la que maximiza la utilidad de Ana. Sin embargo, tú puedes ver también aquí en gris que hay otro punto en el que se igualan. En 5 películas y 7 cajas de refrescos también es igual a 3.25. ¿Por qué no podemos elegir esta combinación de 5 con 7? Porque no nos alcanza nuestro ingreso. Si consumimos 5 películas por 8 que cuesta cada una, serían 40. Entonces, ¿con qué vamos a pagar estas 7 cajas de refrescos? Pues no tendríamos el dinero suficiente, ¿verdad? Y entonces, puede ser que tú encuentres combinaciones en las que se da esta igualdad, pero no vas a elegir cualquier combinación en la que se da la igualdad. Tienes que elegir una combinación que se encuentre dentro de las posibilidades de consumo de Ana. Y la combinación 2 con 6 sí se encuentra en las posibilidades de consumo de Ana, pero la posibilidad 5 películas y 7 refrescos no se encuentra en la línea de restricción presupuestaria de Ana porque no nos alcanza con los $40 que Ana tiene. Espero que este tutorial de maximización de la utilidad te haya servido para encontrar la combinación que maximice la utilidad en tus clases de economía. Te invito a que te suscribas a mi canal. Hasta pronto.